A las 8:17 de la mañana del 23 de junio de 1943, Clarence Johnson estaba parado frente a una pizarra manchada de grasa en un hangar provisional de Fairbanks, California, dibujando el contorno de un avión que técnicamente no tenía permiso para diseñar. El calor ya subía desde el concreto agrietado, y el olor a aceite de motor mezclado con pintura fresca hacía que el aire dentro del hangar sintiera denso, casi sólido. Johnson tenía 33 años. Era el ingeniero jefe de Lockheed y acababa de recibir una orden directa del general de brigada Franklin Carroll que contradecía completamente las reglas de adquisición del Ejército del Aire. Carroll quería un avión propulsado por motor a reacción, funcional y listo para volar en menos de 5 meses. El problema era simple y mortal. Los alemanes acababan de poner en el aire Messerschmitt 262, el primer caza a reacción operacional del mundo, y estaba destrozando a los bombarderos aliados en el cielo europeo. Los informes de inteligencia que llegaban desde Inglaterra eran aterradores. Pilotos estadounidenses reportaban contactos visuales con aeronaves alemanas que parecían imposibles. Aviones sin hélices que pasaban junto a formaciones de B-17 a velocidades que ningún piloto aliado había visto jamás. Un teniente coronel llamado James Howard había descrito el encuentro en un informe desclasificado 3 días antes. Volaba escolta en su P-51 Mustang sobre Alemania cuando algo plateado pasó disparado junto a su ala derecha, tan rápido que apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. No hubo sonido de motor de pistón, solo un rugido grave y continuo que parecía venir del interior del fuselaje. La cosa aceleró verticalmente, subiendo casi en línea recta a través de las nubes, algo que ningún avión con hélice podía hacer. Para cuando Howard procesó lo que había visto, la aeronave alemana ya estaba a 6.000 pies por encima de él. 2 minutos después, un B-17 de la formación explotó en el aire. Nadie había visto al atacante acercarse. El M-262 llevaba 4 cañones de 30 milímetros y podía alcanzar 450 millas por hora en vuelo nivelado. Los mejores cazas aliados llegaban a 380 en picada. La ventaja alemana no era solo de velocidad. Era de física pura. Un avión a reacción no dependía de la rotación de una hélice para generar empuje. El motor succionaba aire por la parte frontal, lo comprimía, lo mezclaba con combustible, lo quemaba y lo expulsaba por la parte trasera a velocidades supersónicas. El empuje era directo, continuo, y aumentaba con la altitud en lugar de disminuir como en los motores de pistón. Esto significaba que mientras más alto volaba un caza a reacción, más eficiente se volvía. Los alemanes habían descubierto cómo convertir la física en dominio aéreo, y los aliados no tenían respuesta. Cada día que pasaba sin una contramedida estadounidense era otro día en que los bombarderos aliados volaban hacia misiones de las que algunos no regresarían, no porque sus tripulaciones cometieran errores, sino porque la tecnología alemana simplemente lo superaba. Johnson sabía todo esto cuando Carroll entró a su oficina 5 días antes con un sobremanila sellado y le dijo que lo leyera sin tocar nada con las manos sucias. Dentro había especificaciones para un motor turborreactor británico llamado de Javelin Ford H1. Los británicos habían desarrollado su propia tecnología de propulsión a reacción en paralelo con los alemanes, pero en lugar de guardarla celosamente, habían decidido compartirla con Estados Unidos. El motor pesaba 850 libras, generaba 3.000 libras de empuje y tenía un diámetro de apenas 30 pulgadas. Carroll había conseguido que le enviaran uno por barco desde Inglaterra. Llegaría a California en 3 semanas. Lo que necesitaba era un avión que pudiera envolverlo. Bajo circunstancias normales, diseñar un avión nuevo requería entre 18 y 24 meses. Había que hacer estudios de viabilidad, pruebas de túnel de viento, análisis estructurales completos, prototipos a escala, revisiones de ingeniería en múltiples etapas, aprobaciones de seguridad, auditorías de materiales y coordinación con docenas de proveedores. El proceso involucraba a cientos de ingenieros trabajando en departamentos separados, cada uno responsable de un sistema específico: fuselaje, ala, tren de aterrizaje, sistemas eléctricos, hidráulicos, controles de vuelo. Cada cambio en un sistema requería revisiones en todos los demás. Los planos tenían que pasar por comités de revisión. Los materiales tenían que cumplir especificaciones militares rigurosas. Las fábricas necesitaban tiempo para retolear líneas de producción. Todo estaba diseñado para minimizar errores, y el resultado era un proceso que movía papel más rápido que metal. Carroll había dicho a Johnson que no tenía tiempo para ninguna de esas cosas. Necesitaba un avión volando antes de Navidad.
o M-262 dominaría los cielos europeos durante el próximo año, y eso podría costarle a los aliados la guerra. La petición era técnicamente imposible bajo las regulaciones existentes. No había forma de que Lockheed pudiera cumplir con los requisitos de documentación, aprobación y fabricación en menos de 5 meses usando los canales normales. Pero Carroll no estaba pidiendo que usaran los canales normales. Estaba pidiendo que los ignoraran por completo. Johnson pasó esa noche caminando por el hangar vacío, pensando en cómo hacer que algo imposible funcionara. No podía usar el proceso normal de diseño. No tenía tiempo para comités ni revisiones. Necesitaba un equipo pequeño, completamente aislado del resto de Lockheed, trabajando sin supervisión corporativa y sin las restricciones habituales de presupuesto y procedimiento. Necesitaba gente que pudiera tomar decisiones rápidas, cometer errores, corregirlos inmediatamente y seguir adelante sin llenar formularios. Necesitaba construir el avión de la misma manera que un mecánico de carreras construye un auto callejero, con ingenio, velocidad y la voluntad de romper algunas reglas. Al día siguiente, Johnson fue a ver a Holly Bard, el vicepresidente de ingeniería de Lockheed, y le dijo que necesitaba 23 ingenieros, 30 mecánicos, acceso ilimitado al almacén de materiales y permiso para trabajar en un espacio separado del resto de la planta. Bard le preguntó qué estaba construyendo. Johnson le dijo que un avión a reacción en 143 días. Bard lo miró como si se hubiera vuelto loco, pero firmó la autorización de todos modos. La compañía no tenía nada que perder. Si Johnson fallaba, el proyecto simplemente desaparecería sin dejar rastro en los registros corporativos. Si tenía éxito, Lockheed habría construido el primer caza a reacción estadounidense y se posicionaría como el líder tecnológico de la posguerra. Johnson eligió a su equipo con cuidado. No quería a los ingenieros más brillantes de Lockheed, quería a los más rápidos. Gente que pudiera soldar, calcular cargas estructurales, leer planos y tomar decisiones sin consultar manuales. Eligió a Don Palmer, un diseñador de estructuras que había trabajado en el P-38 y conocía cada remache de ese avión. Eligió a Tony Levier, el piloto de pruebas más experimentado de Lockheed, un hombre que había volado prototipos que otros pilotos se negaban a tocar. Eligió a Irving Calver, un ingeniero de apenas 25 años que había diseñado el sistema de combustible del P-38 y podía calcular flujos de fluido en su cabeza. Y eligió a Willis Hawkins, un especialista en aerodinámica que entendía cómo el aire se comportaba alrededor de superficies en movimiento a velocidades que ningún avión estadounidense había alcanzado antes. El equipo se instaló en un hangar al final de la planta de Verbank, separado de los edificios principales por 200 metros de asfalto caliente. No había aire acondicionado. El hangar había sido usado para almacenar partes de repuesto del P-38 y todavía olía a aceite rancio y pintura vieja. Las paredes eran de metal corrugado que amplificaba el calor del verano californiano hasta convertir el interior en un horno. Alguien colgó una lona sobre la puerta para bloquear la vista desde afuera. Otro ingeniero consiguió 3 ventiladores industriales de un almacén cercano. No ayudaron mucho. La temperatura dentro del hangar subía a más de 40 grados cada tarde, y los hombres trabajaban en camiseta, con toallas alrededor del cuello para absorber el sudor que goteaba sobre los planos. Johnson comenzó dibujando el contorno básico del avión en una pizarra el 26 de junio. El diseño tenía que ser simple. No había tiempo para innovaciones complejas ni sistemas experimentales. Johnson decidió que el avión sería un monomotor de ala recta con el motor ubicado en el fuselaje central, justo debajo del piloto. El aire entraría por tomas ubicadas a ambos lados del fuselaje, justo detrás de la cabina. El escape saldría por la cola. El tren de aterrizaje sería triciclo, con la rueda de nariz y 2 ruedas principales que se retraerían hacia adelante. El armamento consistiría en 4 ametralladoras calibre 50 montadas en el morro, donde el piloto pudiera apuntarlas directamente sin preocuparse por convergencia balística. Todo el diseño cabía en 3 vistas ortográficas que Johnson completó en menos de 2 horas. La primera decisión crítica fue el ala. Una ala más delgada generaría menos resistencia y permitiría mayor velocidad, pero también sería estructuralmente más débil y más difícil de fabricar. Una ala más gruesa sería más fuerte pero también más lenta. Johnson eligió un perfil alar de 13% de espesor, un compromiso que le daría suficiente espacio interno para tanques de combustible y resistencia estructural, sin sacrificar demasiada velocidad. El ala mediría 38 pies de punta a punta, ligeramente más corta que la de un P-51, pero con mayor carga alar porque el avión completo pesaría menos.
La segunda decisión fue el fuselaje. Johnson necesitaba que fuera lo suficientemente ancho para acomodar el motor a reacción, pero lo suficientemente estrecho para minimizar la resistencia frontal. Dibujó una sección transversal circular de 5 pies de diámetro en su punto más ancho, estrechándose hacia la cola. El piloto se sentaría encima del motor, con el panel de instrumentos directamente frente a él y el tanque de combustible principal detrás del asiento. La cabina sería una burbuja de acrílico transparente que le daría visibilidad de 360 grados, algo que ningún caza estadounidense tenía en ese momento. Para el 2 de julio, Johnson tenía los planos básicos completos. No eran planos de producción detallados con cada remache numerado y cada dimensión especificada al milímetro. Eran dibujos de trabajo que mostraban las formas generales, las ubicaciones de los componentes principales y las dimensiones críticas. El resto se resolvería durante la construcción. Esta era la parte que violaba todos los procedimientos de ingeniería aeronáutica establecidos. Normalmente, cada pieza del avión se diseñaba completamente en papel antes de que nadie tocara una herramienta. Los ingenieros calculaban tensiones, analizaban fatiga de materiales, verificaban tolerancias y producían dibujos de taller tan detallados que un mecánico podía fabricar la pieza sin hacer una sola pregunta. Ese proceso garantizaba que todo encajaría perfectamente cuando llegara el momento del ensamblaje final. Johnson no tenía tiempo para ese proceso. Decidió que diseñarían y construirían simultáneamente. Los ingenieros calcularían dimensiones para una sección del fuselaje, los mecánicos comenzarían a cortar y soldar metal mientras los ingenieros trabajaban en la siguiente sección. Si algo no encajaba, lo arreglarían sobre la marcha. Si una pieza era demasiado pesada, la rediseñarían y la reconstruirían. Los errores se corregirían en horas, no en meses. Era caótico, ineficiente en papel, pero increíblemente rápido en la práctica. El motor llegó desde Inglaterra el 16 de julio, embalado en una caja de madera del tamaño de un refrigerador. 6 hombres lo llevaron al hangar y lo colocaron sobre un banco de trabajo reforzado. Johnson lo desempacó personalmente, quitando cada capa de material protector como si estuviera desenvolviendo un regalo frágil. El motor de Havilland H1 era más pequeño de lo que esperaba. Parecía casi delicado comparado con los enormes motores radiales que impulsaban a los P-38 y P-51. Pero cuando Johnson lo examinó de cerca, vio la complejidad contenida en ese cilindro de metal. El compresor centrífugo en la parte frontal, las cámaras de combustión dispuestas alrededor de la circunferencia, la turbina en la parte trasera conectada al compresor por un eje hueco. Todo girando a velocidades que harían que un motor de pistón se desintegrara en segundos. Palmer comenzó a construir el fuselaje el 20 de julio, soldando tubos de acero en el armazón estructural principal. Usó acero cromado molibdeno, el mismo material que se usaba en los aviones de carreras antes de la guerra. Era más fuerte que el aluminio, pero también más pesado. Así que Palmer mantuvo los tubos delgados, calculando exactamente cuánta resistencia necesitaba cada sección para soportar las cargas aéreas sin añadir peso innecesario. Trabajaba con un soldador llamado Pete Girard, un hombre de 42 años que había construido puentes antes de unirse a Lockheed. Girard soldaba con una precisión que parecía artística. Cada cordón era uniforme, sin burbujas ni grietas, exactamente del tamaño necesario para unir 2 piezas de metal sin añadir masa extra. Para el 1 de agosto, el armazón de fuselaje estaba completo. Parecía el esqueleto de algún animal extraño. Todo tubos expuestos y uniones angulares. Johnson y Palmer instalaron el motor dentro del armazón, bajándolo con un polipazo de cadena, mientras Calvert guiaba la parte trasera para asegurarse de que el eje de salida se alineara perfectamente con el cono de cola. El motor encajó con menos de media pulgada de espacio libre en cada lado. Calvert comentó que parecía que el avión había sido construido alrededor del motor en lugar de al revés, y Johnson respondió que eso era exactamente lo que habían hecho. Las alas se construyeron en una sección separada del hangar. Hawkins había diseñado una estructura de larguero doble con costillas de aluminio espaciadas cada 8 pulgadas. Los largueros eran vigas en forma de y hechas de aluminio extruido, corriendo desde la raíz del ala hasta la punta. Las costillas se remachaban a los largueros, creando el perfil aerodinámico que le daría sustentación al avión. Luego, láminas delgadas de aluminio se remachaban sobre las costillas, formando la piel exterior. Todo el ensamblaje tenía que ser perfectamente simétrico. Si una ala era, aunque fuera una fracción pulgada más pesada que la otra, el avión volaría en círculos. El 15 de agosto, un inspector del Ejército del Aire apareció sin previo aviso en el hangar. Era un mayor llamado Richard Foster,
enviado desde Wright Field en Ohio para verificar el progreso del proyecto. Foster caminó alrededor del fuselaje parcialmente completo, tocando soldaduras, golpeando remaches con un martillo pequeño, revisando los planos que Johnson había clavado en la pared. Después de 20 minutos, le dijo a Johnson que el proyecto no cumplía con ninguna de las especificaciones estándar de construcción de aeronaves del ejército. Las soldaduras no habían sido inspeccionadas por un inspector certificado. Los remaches no estaban documentados en hojas de control de calidad. No había registros de pruebas de materiales. Foster dijo que técnicamente debería cerrar el proyecto inmediatamente. Johnson le preguntó si quería que Estados Unidos tuviera un caza a reacción antes de que terminara la guerra. Foster no respondió. Johnson le mostró el motor británico, le explicó el cronograma de 143 días, le describió cómo los alemanes estaban usando M-262 para destruir bombarderos aliados. Le dijo que si seguían todos los procedimientos estándar, el avión estaría listo en 1945, y para entonces los alemanes tendrían cientos de jets en el aire. Foster se quedó en silencio durante un largo minuto, mirando el motor a reacción, luego el fuselaje medio terminado, luego a Johnson. Finalmente asintió y dijo que no había visto nada que requiriera un informe oficial. Se fue del hangar sin llenar ningún papeleo. Para principios de septiembre, el avión estaba comenzando a parecer completo. El fuselaje estaba revestido con paneles de aluminio. Las alas estaban unidas al fuselaje central con pernos de acero de grosor de 1 pulgada. El tren de aterrizaje estaba instalado, con los amortiguadores hidráulicos conectados a los cilindros de retracción. La cabina tenía su burbuja transparente montada, sellada con caucho para evitar fugas de aire. El panel de instrumentos tenía velocímetro, altímetro, indicador de velocidad vertical, brújula, indicador de combustible, medidores de temperatura y presión del motor y un indicador de actitud básico. No había radio. No había tiempo para instalar equipos de comunicación. El 20 de septiembre, Levier inspeccionó el avión por primera vez como piloto. Caminó alrededor del fuselaje, pateando las llantas, jalando las superficies de control para sentir la resistencia, subiéndose al ala para mirar dentro de la cabina. Le preguntó a Johnson cuántas horas de pruebas en tierra habían hecho con el motor. Johnson le dijo que ninguna. El motor había sido probado en Inglaterra, pero nunca lo habían encendido en el fuselaje del avión. No tenían instalaciones para hacer pruebas de motor. Y además, el combustible de aviación de alto octanaje necesario para alimentar el motor a reacción estaba racionado. Habían conseguido 200 galones del ejército, apenas suficiente para un vuelo de prueba. Levier preguntó qué pasaba si el motor fallaba durante el despegue. Johnson respondió que eso sería un problema. El primer intento de encender el motor ocurrió el 2 de octubre a las 6 de la mañana, antes de que el sol calentara el hangar. Calvert había pasado la noche anterior verificando cada conexión de combustible, cada línea hidráulica, cada cable eléctrico. Había llenado el tanque principal con 150 galones de combustible y había sangrado las líneas para eliminar burbujas de aire. Ahora estaba parado junto al avión con un extintor de incendios en una mano y una lista de verificación en la otra. Johnson estaba en la cabina, con Levier parado en el ala junto a él, listo para jalarlo si algo salía mal. Johnson movió el interruptor de encendido a la posición ON. El motor de arranque eléctrico comenzó a girar el compresor, haciendo un gemido agudo que aumentaba de tono a medida que la velocidad aumentaba. A 2000 revoluciones por minuto, Johnson abrió la válvula de combustible. Hubo un sonido de voz cuando el combustible entró en las cámaras de combustión, seguido de un rugido profundo cuando las bujías se encendieron. Llamas anaranjadas salieron del escape por 2 segundos completos antes de que el motor se estabilizara. El ruido era diferente a todo lo que alguno de ellos había escuchado antes. No era el golpeteo rítmico de un motor de pistón ni el zumbido de una hélice. Era un aullido continuo, constante, como el sonido del viento en una tormenta amplificado 1000 veces. El fuselaje completo vibraba. Los paneles de aluminio zumbaban contra sus remaches. El piso de concreto del hangar temblaba. Johnson revisó los medidores. Temperatura de motor, 300 grados Celsius y subiendo. Presión de combustible, estable en 17 libras por pulgada cuadrada. RPM del compresor, 10.000 y aumentando. Empuje, imposible de medir sin un banco de pruebas, pero el avión claramente quería moverse. Las ruedas del tren de aterrizaje estaban bloqueadas con cuñas de madera, y aún así el avión se inclinaba hacia adelante como un perro jalando una correa. Johnson dejó el motor funcionando durante 4 minutos, luego lo apagó.
El rugido disminuyó gradualmente hasta convertirse en un silbido, luego en silencio. El olor a combustible quemado llenaba el hangar, mezclado con el aroma metálico de metal sobrecalentado. Calvert revisó el compartimiento del motor en busca de fugas. No encontró ninguna. Los sellos habían aguantado. Las líneas de combustible estaban intactas. El escape estaba incandescente pero no deformado. Levier se bajó del ala y le dijo a Johnson que el avión estaba listo para volar. El 3 de noviembre de 1943, 137 días después de que Johnson dibujara los primeros bocetos en la pizarra, el avión fue remolcado fuera del hangar hacia la pista del campo de aviación de Muroc, en el desierto de California. Muroc era un lago seco rodeado de montañas cafés y cielo infinito. El ejército lo usaba para pruebas de vuelo porque había millas de espacio plano en todas direcciones y casi ningún tráfico aéreo. Si un avión experimental se estrellaba en Muroc, no se llevaría nada con él excepto arena. Levier llegó al campo a las 5:30 de la mañana, vistiendo un traje de vuelo de cuero y un paracaídas que había empacado personalmente la noche anterior. Johnson y el resto del equipo estaban ya allí, parados alrededor del avión como padres nerviosos esperando que su hijo diera sus primeros pasos. El avión no tenía nombre todavía. Alguien había pintado el número 44 en el fuselaje y eso era todo. Parecía pequeño en medio del lago seco, frágil, como algo que no debería poder volar. Levier subió a la cabina a las 6:02. Calvert le ayudó a ajustarse el arnés de 5 puntos, verificando que cada correa estuviera apretada. Johnson le dio las instrucciones finales. Rodaje lento para verificar los frenos y la dirección. Luego aceleración gradual hasta velocidad de despegue. No intentar nada elegante en el primer vuelo. Solo despegar, hacer un circuito del campo y aterrizar. Levier asintió. Había volado docenas de prototipos, pero nunca un avión a reacción. Nadie en Estados Unidos había volado un avión a reacción. A las 6:14, Levier encendió el motor. El rugido atravesó el aire frío de la mañana del desierto. Liberó los frenos y comenzó a rodar hacia el extremo sur de la pista, moviéndose despacio, sintiendo cómo respondía el avión a los controles. La dirección en tierra se lograba usando los frenos de rueda individualmente, tocando el freno izquierdo para girar a la izquierda, el derecho para girar a la derecha. Era tosco pero funcional. Al final de la pista, Levier giró el avión para alinearse con el lago seco. Desde la cabina podía ver 20 millas en línea recta, nada más que arena plana y cielo azul. Revisó los instrumentos una última vez. Combustible, 120 galones. Temperatura del motor, 300 grados. Presión del aceite, normal. Controles, libres y correctos. Respiró hondo y empujó la palanca de potencia hacia adelante. El avión saltó hacia adelante como si lo hubieran disparado. La aceleración fue instantánea, completamente diferente a la construcción gradual de velocidad que Levier estaba acostumbrado en aviones con motor de pistón. En 5 segundos estaba a 40 millas por hora. En 10 segundos, a 80. El lago seco se convirtió en un borrón debajo de él. A 100 millas por hora, jaló suavemente la palanca de control hacia atrás. El morro se levantó. Las ruedas principales dejaron el suelo. El avión subió al aire con una suavidad que sorprendió a Levier. No hubo lucha, no hubo sacudida. Simplemente dejó de estar en el suelo y empezó a estar en el aire, como si esa fuera la cosa más natural del mundo. Desde el suelo, Johnson observó al avión subir, su forma plateada reduciéndose contra el cielo azul. El motor dejaba una estela de calor visible en el aire frío de la mañana. Levier subió a 3,000 pies, luego niveló y comenzó un circuito amplio del campo. Los controles se sentían ligeros, responsivos. El avión quería volar. Quería ir más rápido. Levier empujó la palanca de potencia un poco más adelante y observó el velocímetro subir. 200 millas por hora, 220, 240. No había vibración. Sin sacudida, solo velocidad suave y pura. 12 minutos después del despegue, Levier alineó el avión con el lago seco y redujo la potencia. El motor disminuyó a ralentí, el rugido bajando a un silbido. El avión descendió en un planeo poco profundo, perdiendo altitud gradualmente. A 100 pies, Levier niveló. A 50 pies, jaló la potencia completamente. Las ruedas tocaron la arena con apenas un bache. El avión rodó 500 pies antes de detenerse. Johnson corrió hacia el avión antes de que Levier apagara el motor. Cuando Levier se quitó el casco y salió de la cabina, estaba sonriendo más ampliamente que Johnson lo había visto nunca. Levier dijo 3 palabras,
Esto va a cambiar todo. Y tenía razón. Los siguientes 6 días fueron de pruebas intensivas. Levier voló el avión 4 veces más, empujando cada vez un poco más el sobrerendimiento. En el segundo vuelo alcanzó 300 millas por hora. En el tercero, probó giros cerrados y encontró que el avión podía cambiar de dirección con una rapidez que hacía que su estómago se retorciera. En el cuarto vuelo subió a 30.000 pies, más alto de lo que alguna vez había volado, y descubrió que el motor realmente se volvía más eficiente a mayor altitud, exactamente como habían predicho los británicos. El 15 de noviembre, un equipo de observadores del Pentágono llegó a Muroc para presenciar una demostración oficial. Entre ellos estaba el general Henry Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército, un hombre que había visto cada avión significativo construido en Estados Unidos en los últimos 20 años. Arnold se paró en el borde del lago seco con sus brazos cruzados, su expresión neutral, mientras Levier despegaba y realizaba una serie de maniobras que ningún avión estadounidense podía igualar. Giros verticales, rollos de barril, aceleración en línea recta que dejó a los P-51 de escolta muy atrás. Cuando Levier aterrizó, Arnold caminó hasta Johnson y le preguntó cuánto tiempo tomaría construir 50 de esos aviones. Johnson dijo que con los recursos adecuados, 6 meses. Arnold ordenó 100 en el acto. Pero mientras el primer caza a reacción estadounidense demostraba su capacidad en el cielo de California, M-262 alemán estaba devastando formaciones de bombarderos sobre Europa. Los pilotos alemanes habían refinado sus tácticas. Ya no intentaban combates aéreos tradicionales. En cambio, hacían pasadas de alta velocidad a través de formaciones de bombarderos, disparaban una ráfaga rápida y salían antes de que los cazas de escolta pudieran reaccionar. Un piloto estadounidense describió la experiencia como ser atacado por fantasmas. Veías un destello plateado, luego explosiones, luego nada. Para cuando girabas la cabeza, el atacante ya estaba a 2 millas de distancia. En octubre de 1943, la octava Fuerza Aérea perdió 63 bombarderos en una sola semana. En noviembre, la cifra subió a 81. Los análisis de inteligencia estimaban que aproximadamente 20% de esas pérdidas eran directamente atribuibles a ataques de jets alemanes. El número real era probablemente mayor, pero era difícil saberlo porque muchos pilotos nunca vieron que los había golpeado. Los alemanes tenían una ventaja tecnológica clara, y la estaban usando sin piedad. Lo que los alemanes no sabían era que su ventaja estaba a punto de evaporarse. Los británicos estaban construyendo su propio caza a reacción, el Gloster Meteor. Los rusos estaban experimentando con diseños capturados. Y Estados Unidos, que había comenzado la carrera años atrás de todos los demás, acababa de construir un caza funcional en menos tiempo de que tomaba fabricar un modelo convencional siguiendo los procedimientos estándar. La noticia del avión de Johnson se filtró lentamente a través de la comunidad de inteligencia militar. No a través de comunicados de prensa ni anuncios oficiales, sino mediante conversaciones tranquilas en pasillos seguros del Pentágono. Un coronel le mencionó algo a un general. El general se lo mencionó al secretario de Guerra. Para diciembre de 1943, todos los que necesitaban saber sobre el programa ya lo sabían. El avión recibió oficialmente la designación XP-80, con la 10ª indicando que era experimental. Lockheed comenzó a llamarlos Shooting Star, aunque ese nombre no se volvería oficial hasta meses después. En el hangar de Fairbank, el equipo de Johnson simplemente lo llamaba el Lulu, un apodo sin significado particular que alguien había comenzado a usar y que se había quedado. En enero de 1944, el ejército ordenó 13 YP-80 de preproducción. Estos serían aviones más refinados que el prototipo, con radios, armamento completo y sistemas eléctricos más robustos. Pero mantendrían el diseño básico que Johnson había dibujado en esa pizarra 7 meses antes. La producción se trasladó a una sección más grande de la planta de Lockheed, pero Johnson insistió en mantener la filosofía de equipo pequeño y toma de decisiones rápida. Contrató a más ingenieros y mecánicos, pero los organizó en células independientes, cada una responsable de un sistema específico, todas reportando directamente a él. Sin capas de gestión, sin comités de revisión. Si algo necesitaba cambiarse, se cambiaba ese mismo día. Mientras tanto, en Alemania, los pilotos de M-262 estaban empezando a darse cuenta de que su ventaja tecnológica no era suficiente para cambiar el curso de la guerra. El problema no era el avión en sí, que seguía siendo superior a cualquier cosa que los aliados tuvieran en el aire. El problema era la logística.
Los motores a reacción alemanes Yankees Humo 004 eran increíblemente complejos y requerían materiales escasos. Las turbinas se fabricaban con aleaciones especiales que contenían níquel y cromo, metales que Alemania tenía que importar. Las líneas de suministro estaban siendo bombardeadas constantemente. Las fábricas que producían los motores eran objetivos prioritarios para los bombarderos aliados. Para principios de 1944, Alemania estaba produciendo M-262 más rápido de lo que podía producir motores para impulsarlos. Aviones completos se quedaban en hangares esperando por motores que nunca llegaban. Y luego estaban los pilotos. Los pilotos alemanes experimentados, los hombres que habían volado cientos de misiones de combate en Bf-109 y FW-190, estaban siendo eliminados más rápido de lo que podían ser reemplazados. Los pilotos nuevos, muchos con apenas 20 horas de tiempo de vuelo, estaban siendo enviados directamente a combate en aviones que apenas sabían volar. La velocidad de M-262 requería técnicas completamente diferentes de combate aéreo. No podías simplemente apuntar y disparar como en un caza convencional. Tenías que calcular el adelanto, anticipar dónde estaría el objetivo, disparar y salir antes de que tu propia velocidad te llevara más allá del rango de tiro. Los pilotos veteranos podían hacerlo. Los novatos morían intentando aprenderlo. Un piloto alemán llamado Franz Schall describió la experiencia en su diario personal, que sería recuperado después de la guerra. Schall había volado su primer M-262 en febrero de 1944 después de 300 misiones en cazas convencionales. Escribió que el avión era simultáneamente la cosa más emocionante y más aterradora que había pilotado. La velocidad era embriagadora. Podía alcanzar formaciones de bombarderos que antes eran intocables. Podía escapar de cualquier caza aliado simplemente empujando la palanca de potencia hacia adelante. Pero el avión también era implacable. Si cometías un error, no había margen para recuperación. Los controles se volvían pesados a alta velocidad. El radio de giro era enorme. Y los motores tenían una tendencia alarmante a incendiarse si los acelerabas demasiado rápido desde ralentí. Schall sobrevivió a la guerra, pero muchos de sus compañeros pilotos de M-262 no lo hicieron. No porque los aliados tuvieran una respuesta tecnológica al jet alemán, sino porque los alemanes simplemente se quedaron sin recursos para mantener los aviones en el aire. Para el verano de 1944, muchas unidades de M-262 estaban en tierra la mayor parte del tiempo, no por daños de combate sino por falta de combustible, falta de repuestos, falta de mecánicos capacitados para hacer reparaciones. El XP-80 de Johnson, mientras tanto, estaba demostrando ser notablemente confiable. El motor británico de Havilland funcionaba hora tras hora sin fallas significativas. Los sistemas del avión eran simples y fáciles de mantener. Un mecánico promedio podía hacer una inspección completa en menos de 2 horas. Cambiar un motor tomaba 6 horas con un equipo de 3 personas. Los alemanes necesitaban 2 días y un equipo de especialistas para hacer el mismo trabajo en un M-262. En abril de 1944, Levier llevó el XP-80 a Wright Field en Ohio para pruebas comparativas contra cazas convencionales estadounidenses. Los mejores pilotos de pruebas del ejército volaron el avión y quedaron asombrados. Un capitán llamado Robert Strovel voló una misión simulada de interceptación contra una formación de B-17. Empezó a 20.000 pies, 5 millas detrás de los bombarderos. Empujó la potencia máxima y cronometró cuánto tardaba en alcanzarlos. 2 minutos y 30 segundos. Luego hizo una pasada simulada de ataque, atravesando la formación a más de 400 millas por hora. Los artilleros de los B-17 ni siquiera tuvieron tiempo de girar sus torretas. Strovel escribió en su informe que el P-80 representaba un cambio fundamental en la guerra aérea. No era solo más rápido que los cazas existentes. Era un tipo diferente de arma que requería tácticas completamente nuevas. Pero el informe de Strovel también señalaba un problema crítico. El P-80 era fantástico para interceptar bombarderos o cazas enemigos en vuelo recto. Pero en un combate cerrado y giratorio contra un caza convencional hábilmente pilotado, el jet no tenía una ventaja clara. De hecho, tenía algunas desventajas. El radio de giro era más amplio. La respuesta del acelerador era más lenta, lo que significaba que no podías cambiar rápidamente la velocidad en medio de una maniobra. Y el avión consumía combustible tan rápido que el tiempo de resistencia en el área de combate era limitado. Un P-51 podía patrullar durante horas.
El P-80 tenía aproximadamente 45 minutos de combustible útil antes de tener que regresar a la base. Estas limitaciones significaban que el P-80 no era una bala mágica. No haría obsoletos instantáneamente a todos los cazas de pistón, pero cambiaría fundamentalmente cómo se diseñaban las tácticas aéreas. Los jets serían interceptores, cazabombarderos rápidos, aviones de reconocimiento. Los cazas convencionales seguirían siendo necesarios para escolta de largo alcance y superioridad aérea sostenida. El futuro no sería jets en lugar de pistones. Sería jets y pistones, cada uno usado para lo que hacía mejor. El ejército decidió no enviar P-80s a Europa antes de que terminara la guerra. La decisión fue controvertida. Algunos generales argumentaban que incluso un escuadrón pequeño de jets podría tener un impacto psicológico significativo, demostrando a los alemanes que Estados Unidos había alcanzado su ventaja tecnológica. Pero prevaleció la cautela. El P-80 todavía era un avión experimental. Solo existían un puñado de ellos. Si uno era derribado y capturado, los alemanes tendrían acceso a tecnología estadounidense de motores a reacción. Era un riesgo que el Pentágono no estaba dispuesto a tomar. Entonces el P-80 pasó los últimos meses de la guerra europea en entrenamiento y refinamiento. Los pilotos aprendieron a volar jets. Los mecánicos aprendieron a mantenerlos. Los tácticos desarrollaron manuales sobre cómo usarlos en combate. Y Johnson continuó mejorando el diseño, incorporando lecciones de cada vuelo de prueba, cada informe de piloto, cada falla de componente. Para cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, Estados Unidos tenía 45 P-80s operacionales y líneas de producción configuradas para fabricar cientos más. El avión que Johnson había diseñado en 143 días se había convertido en la base del programa de cazas a reacción estadounidense de la posguerra. Pero la historia completa de cómo se creó permaneció clasificada durante años. El público sabía que existía un nuevo caza a reacción. No sabían que había sido construido en un hangar secreto por un equipo pequeño trabajando fuera de todos los canales normales de adquisición militar. La verdad comenzó a emerger lentamente en los años de la posguerra. Artículos en revistas de aviación mencionaban el corto tiempo de desarrollo. Pilotos que habían volado el avión compartían historias sobre el equipo de Johnson. Pero la narrativa completa, los detalles específicos de cómo se había hecho, permanecieron en su mayoría ocultos hasta que Johnson mismo escribió sobre ello en las décadas de 1970 y 1980, mucho después de que las técnicas que había pionerizado se hubieran convertido en práctica estándar en la industria aeroespacial. La filosofía de Johnson, ese enfoque de equipo pequeño, toma de decisiones rápida y construcción iterativa, eventualmente recibiría un nombre. Lo llamaron Skunk Works, un apodo tomado de una tira cómica que uno de los ingenieros solía leer. El nombre se quedó. Skunk Works se convirtió en una división permanente dentro de Lockheed, responsable de algunos de los aviones más avanzados jamás construidos, el U-2, el SR-71 Blackbeard, el F-117 Nighthawk. Todos diseñados usando los mismos principios que Johnson había establecido en ese hangar caliente en Fairbank en 1943. Pero en el momento, en los días inmediatamente posteriores a ese primer vuelo exitoso en Muroc, nadie estaba pensando en el legado o la filosofía. Estaban pensando en el siguiente problema, el siguiente desafío, el siguiente avión imposible que necesitaba ser construido ayer. Johnson volvió a Fairbank y comenzó a trabajar en mejoras para el P-80. Motores más potentes, tanques de combustible más grandes, mejor armamento. Cada cambio tenía que ser probado, verificado, incorporado en los aviones de producción. El trabajo nunca terminaba realmente. Simplemente cambiaba de forma. Levier continuó volando prototipos para Lockheed durante otros 20 años. Probaría el F-104 Starfighter, el primer caza capaz de Mach 2. Probaría versiones experimentales del U-2 que casi lo mataron en múltiples ocasiones. Se retiraría en 1974 habiendo volado más tipos de aviones experimentales que casi cualquier otro piloto en la historia. Pero siempre diría que ese primer vuelo del XP-80, esos 12 minutos sobre el lago seco de Muroc, fueron los más significativos de su carrera. No porque el avión fuera el más rápido o el más peligroso, sino porque representaba algo nuevo. Una forma diferente de pensar sobre cómo se construían los aviones. Los mecánicos y técnicos que habían trabajado en ese hangar de Fairbank se dispersaron a otros proyectos. Algunos se quedaron con Skunk Works. Otros fueron a compañías diferentes, llevando con ellos las lecciones que habían aprendido. Don Palmer diseñaría estructuras para aviones comerciales.
Irving Calver se convertiría en un experto en sistemas de combustible para jets. Willis Hawkins eventualmente se convertiría en vicepresidente de Lockheed, supervisando programas que valían miles de millones de dólares. Pero todos recordarían esos 143 días como un punto de inflexión, el momento en que demostraron que lo imposible era solo un problema de perspectiva. En Alemania, los ingenieros que habían diseñado el M262 fueron capturados por las fuerzas aliadas en los meses finales de la guerra. Algunos fueron llevados a Estados Unidos como parte de la Operación Paperclip, un programa para reclutar talento científico alemán. Fueron puestos a trabajar en proyectos aeroespaciales estadounidenses, compartiendo su conocimiento sobre diseño de jets. Uno de esos ingenieros, un hombre llamado Hans Bonoin, que había sido pionero en tecnología de motores a reacción en Alemania, eventualmente conocería a Clarence Johnson en una conferencia técnica en los años 1950. Los dos hombres hablarían durante horas sobre diseño de jets, comparando enfoques, discutiendo decisiones. Bonoin le diría a Johnson que el M262 había sido diseñado por un equipo de más de 200 ingenieros trabajando durante 3 años. Le preguntaría a Johnson cuánta gente había trabajado en el XP-80. Johnson le diría 23 ingenieros, 143 días. Bonoin no le creería al principio. Pensaría que Johnson estaba exagerando para hacer una buena historia. Solo cuando Johnson le mostrara documentos, fotografías echadas, registros de producción, Bonoin aceptaría que era verdad. La diferencia entre los dos programas no era de capacidad técnica. Los ingenieros alemanes eran tan talentosos como los estadounidenses. El M262 era, en muchos aspectos, un avión más avanzado que el P-80. Pero el programa alemán había estado atrapado en burocracia, política y requisitos en constante cambio. Hitler había ordenado inicialmente que el M262 fuera construido como bombardero en lugar de caza, una decisión que retrasó el programa por meses. Diferentes ramas de las Fuerzas Armadas alemanas habían peleado por control del proyecto. Los diseñadores habían tenido que satisfacer a comités, completar papeleos interminables, justificar cada decisión ante superiores que no entendían aviación. Johnson había evitado todo eso al operar fuera del sistema. Su idea ilegal, como Carroll la había llamado, no era ninguna innovación técnica específica. Era la voluntad de ignorar las reglas que hacían que la innovación fuera lenta. Era la comprensión de que en tiempos de crisis, la velocidad importaba más que el proceso. Era la confianza para reunir a un equipo pequeño de personas talentosas y dejarlas trabajar sin supervisión constante. Esas eran las verdaderas innovaciones, más valiosas que cualquier diseño de avión específico. Los años posteriores a la guerra validarían ese enfoque una y otra vez. Cada vez que el gobierno estadounidense necesitaba un avance tecnológico rápido, regresaban al modelo de Skunk Works. Equipo pequeño, gran problema, pocos recursos, sin supervisión. Los resultados hablaban por sí mismos. El U-2 fue diseñado en 8 meses. El SR-71 tomó 2 años desde el concepto hasta el primer vuelo. El F-117 fue desarrollado en completo secreto con un equipo que nunca superó las 100 personas. Cada uno de esos programas usó la misma filosofía que Johnson había establecido en 1943. Pero la lección más amplia, la que fue más allá de la aviación militar, era sobre cómo la innovación realmente sucede. No proviene de arriba hacia abajo. No proviene de grandes organizaciones con recursos infinitos. Proviene de personas que están lo suficientemente cerca del problema para entenderlo visceralmente, que tienen la habilidad para solucionarlo y la autoridad para intentar cosas sin pedir permiso. La burocracia existe por buenas razones. El proceso existe para prevenir errores. Pero cuando el proceso se vuelve más importante que el resultado, cuando seguir las reglas se vuelve más valorado que resolver el problema, la innovación muere. Johnson murió en 1990, a los 80 años. En sus últimos años, dio conferencias ocasionales en universidades y conferencias de ingeniería. Siempre contaba la historia del XP-80, no como una fanfarronada, sino como una lección. Les decía a los jóvenes ingenieros que las cosas más importantes que había aprendido en su carrera no tenían nada que ver con ecuaciones o aerodinámica. Tenían que ver con personas. Cómo encontrar las personas correctas. Cómo darles las herramientas que necesitaban. Cómo apartarse de su camino y dejarlas trabajar. Cómo protegerlas de distracciones y política. Esas eran las habilidades que separaban a los buenos ingenieros de los grandes. En la planta de Lockheed en Burbank, el hangar original donde se construyó el XP-80 todavía existe. Ha sido renovado varias veces,
Ahora alberga diferentes proyectos, pero las paredes de metal corrugado siguen siendo las mismas. Si miras con atención en el piso de concreto cerca de la esquina sureste, puedes ver marcas tenues donde las ruedas del avión presionaron contra el concreto durante esos primeros encendidos del motor. Nadie las ha borrado. Son un recordatorio físico de que lo imposible es solo lo que aún no se ha intentado. El verdadero X-80, el primer avión, el número 44, se encuentra ahora en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, D.C. Está suspendido del techo, su nariz plateada apuntando ligeramente hacia arriba, como si todavía estuviera subiendo hacia el cielo sobre Muroc. Las placas junto a él cuentan la historia básica. Primer caza reacción estadounidense. Diseñado por Clarence Johnson. Volado por primera vez el 8 de enero de 1944. Construido en 143 días. Los números son correctos, pero no capturan la realidad de esos meses. Los turnos de 18 horas en el calor. Las decisiones tomadas con información incompleta. Los problemas resueltos con alambre e ingenio. Las reglas rotas porque había vidas en juego. La verdadera historia no se trata de un avión. Se trata de lo que sucede cuando personas con habilidad y urgencia deciden que las reglas son negociables pero los resultados no lo son. Se trata de construir algo importante no porque sea fácil ni porque los procedimientos lo permitan, sino porque necesita existir y tú eres la persona que puede hacerlo realidad. Esa fue la idea ilegal de Johnson. No el diseño del avión, sino la idea de que a veces el camino más rápido hacia el futuro es ignorar el mapa y simplemente empezar a caminar. Si esta historia te hizo pensar diferente sobre lo imposible, deja un comentario desde donde estés viendo.